bienvenidos. Para Alfaguara y para Penguin Random House es una auténtica celebración presentar una nueva novela de Arturo Pérez Reverte. Hoy presentamos Revolución, mañana 4 de octubre, martes, estará ya en las librerías. A lo largo de esta semana estará también en las librerías de todos los países latinoamericanos y el 8 de noviembre llega a Estados Unidos en español para los lectores hispanohablantes. Es la 32ª novela de Arturo Pérez Reverte. Eso da cuenta de una larga y exitosa trayectoria y da cuenta también de algo que él defiende mucho, que es su trabajo diario, su trabajo profesional y bueno, su trabajo riguroso, sólido, disciplinado, que ha hecho que llegue a 40 países, 40 idiomas traducido y llegue a más de 20 millones de lectores. Nadie como él ha sabido tomar el pulso de los lectores en los últimos 35 años, desde el Húsar en el 86 hasta la reciente El Italiano. Hace un año estábamos con muchos de vosotros en Gibraltar presentando El Italiano. Es una novela que ya ha vendido más de 300.000 ejemplares y que en otros países ha tenido un notable éxito, entre ellos Italia, donde ya están preparando además la serie los productores de Gomorra. Como sucede con las novelas de Arturo Pérez Reverte, tienen muchas vidas. Ahora recientemente, tenemos aquí al director de la película, acaban de hacer la película de La piel del tambor, una novela de 1995 que estrenarán en un par de semanas en España. Revolución es el regreso a México de Arturo Pérez Reverte tras La Reina del Sur, una novela publicada en 2002 y que, como sabéis, es una de las novelas más exitosas de Arturo. Es el regreso a un país que conoce bien, a una cultura a la que siempre ha estado muy ligado y en la que está unido por estrechas amistades. Revolución tiene todos los ingredientes de las novelas de Arturo Pérez Reverte, un trabajo de vasta documentación, muy bien dosificada, un manejo impecable del lenguaje, en este caso adecuado a las formas mexicanas, y luego evidentemente hay una gran historia y una gran aventura en un mundo agitado de caos y violencia, que es el de la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. El escenario es México y es una novela ambientada en México, pero no es solo una novela mexicana, es sobre todo la historia de Martín Garret, un chico joven, un ingeniero de minas que se ve atrapado en la Revolución, que de alguna manera se incorpora de forma casual al ejército de Pancho Villa y a partir de ahí se ve de forma inexorable ligado a ellos y inicia un camino de madurez, un viaje iniciático en el que tiene muchas opciones de escaparse, pero decide quedarse y de alguna manera todo eso le ayuda a crecer y le ayuda a desentrañar el corazón humano y las complejas relaciones humanas. Revolución es todo eso, es también una historia de personajes maravillosos a partir de Martín Garret, algunos ligados con un pie en la historia como Pancho Villa o Francisco Madero, personajes también como Genoveva Garza y grandes personajes femeninos, 3 mujeres que le ayudarán también en ese proceso de crecimiento al personaje, también a una educación no solamente vital sino también sentimental. En esta novela, uno de los rasgos distintivos es la carga autobiográfica que tiene. Arturo Pérez Reverte no suele dotar a sus personajes de rasgos de su carácter, pero sí lo ha hecho en alguna ocasión, como El pintor de batallas o Territorio Comanche, que sí son novelas muy ligadas a su vida, y en este caso, él ya lo ha contado en alguna entrevista, el otro día en un encuentro con libreros que tuvimos, él sí ha querido dotar al personaje de la mirada del propio Arturo cuando era joven, cuando empezó a cubrir como reportero gráfico, como reportero de guerra, cuando empezó a cubrir un montón de conflictos bélicos, y esa mirada y cómo evolucionó esa mirada durante todo ese tiempo le ha servido para que Martín Garret también tenga esa mirada y ver la evolución que tiene como personaje. Por último, voy a tratar la palabra a Arturo y luego abrir el turno de preguntas. El otro día recordábamos a Javier Marías en el homenaje que le hicimos el viernes, que hicieron sus amigos en la editorial el pasado viernes. Añoramos mucho sentimos mucho su pérdida y le añoramos mucho, y de alguna manera recordaba estos días una cosa que Arturo Pérez Reverte siempre comentaba de cómo se forjó su amistad con Javier Marías, y se forjó porque habían leído los mismos libros cuando eran pequeños, cuando eran jóvenes, y habían visto las mismas películas, habían
disfrutado de las mismas historias. Lo que decía Arturo siempre es que mientras Javier Marías las leía y quería para escribirlas, Arturo las leía para vivirlas, ¿no? Él quería vivir esas aventuras. De alguna manera Arturo hizo el camino también completo y finalmente terminó escribiéndolas y bueno, sus novelas son esa mezcla entre una vida agitada y llena de aventuras y su pasión por la lectura y por las grandes historias, y Revolución es esto también, una mezcla entre su vida aventurera y su pasión por la lectura. Sin más os dejo con Arturo y luego abrimos el turno de preguntas. Gracias. Buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. En realidad, Revolución no es una novela histórica. Utilizo la historia como tantas otras veces como pretexto, como marco narrativo. Es una novela de aventuras, una novela de aprendizaje. Como un joven, bueno, pues durante 10 años de Revolución termina descubriendo cosas de la vida, de la violencia, de la muerte, del amor, de la lealtad, de la amistad, de un montón de cosas, gracias a esa aventura, ese recorrido a través de los años violentos de la Revolución Mexicana, en sus comienzos. Gerardo exagera, no es autobiográfica, hay elementos, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja de ser mayor y de tener una biografía movida es que uno puede utilizar elementos de esa biografía para, pasados por el filtro de lo narrativo, pues convertirlos en literatura, ¿no? En realidad nada de lo que hay ahí me pasó a mí, pero es cierto que la mirada resultante del protagonista, la consecuencia, el modo en que termina mirando el mundo sí es el mío. Le he prestado para mí también la violencia, la guerra, aquellos años fueron una etapa de aprendizaje muy intensa donde descubrí cosas que me fueron muy útiles después como persona, como novelista, como periodista, como todo, ¿no? Entonces, bueno, pues es el botín de esa aventura, de ese recorrido, el iniciático, ¿no? Pues bueno, pues digamos que se lo he prestado a Martín Carrer para darle vida, para darle espesor. Las novelas no se escriben en esta novela he tardado en escribirla 1 año y medio, pero las novelas se escriben durante toda una vida, al menos el tipo de novelas que hago yo. Son historias que van contigo, te acompañan, van creciendo, algunas mueren, otras se desarrollan, otras desaparecen. Esta empezó de forma muy, muy temprana. Mi bisabuelo era ingeniero de minas y un compañero suyo de la escuela de minas fue a México, y entonces cuando vivió los años de la Revolución Mexicana, el año 11, el año 12, el año 13, y le mandaba cartas y le contaba por Pancho Villa, Zapata. Entonces, bueno, en mi casa siempre se hablaba de Pancho Villa, de Zapata, del amigo del bisabuelo mexicano. Entonces, bueno, pues eso hizo que con los años me interesara. Cuando fui a México, una vez que fui, pues miraba, buscaba libros, oía canciones. Bueno, digamos que he ido durante toda mi vida, sin pensar en escribir una novela, acumulando el material que después termina siendo útil para encontrar una historia. Entonces, esta novela, digo, es año y medio de trabajo, pero eso es el resultado de toda una vida, ¿no? Y bueno, y eso quería decir, no hay gran cosa más que decir, esperando las preguntas que podáis hacerme. Únicamente, bueno, que como toda novela de aprendizaje, hay personajes que ayudan al protagonista a aprender, que lo ayudan a mirar el mundo. Entonces, en este caso, pues son los revolucionarios amigos suyos, Jerónimo Garza, un comandante, un mayor de las tropas de Pancho Villa, que se hace amigo suyo, y también 3 mujeres, ¿no? Siempre he dicho que mientras que en la vida de cualquier hombre, varón, la vida es un proceso de aprendizaje en el cual uno va descubriendo con los años, con las etapas, descubriendo cosas nuevas, y nuevos enfoques de la vida y de las cosas. Las mujeres hacen dar grandes saltos, ¿no? La presencia de la mujer en la vida de un hombre le hace progresar, le hace avanzar muchísimo en ese recorrido iniciático de aprendizaje. ¿Por qué? No es cuestión de desarrollarlo ahora, pero bueno, pero digamos que si la mujer, si la presencia de la mujer, y a veces incluso si los silencios y si la mirada de la mujer, el hombre nunca da los pasos completos. Entonces, en este caso hay 3 mujeres que son fundamentales para la historia. La soldadera analfabeta, de trenzas grasientas y dura, y hecha una vida áspera y rural y revolucionaria y campesina, y la niña, como dicen ahora en México, la niña fresita, la niña bien de buena familia, que muestra otra faceta de la mujer, de la vida y de la sociedad, y la
la periodista norteamericana que acompaña en algunos tramos al protagonista y a través de la cual él accede a cosas a las que, como he dicho antes, no podría acceder sin ella, ¿no? Sin esas mujeres, sin la mujer con mayúscula, el aprendizaje sería incompleto. Y bueno, entonces por eso son tan importantes y tanto presentes en esta cosa. Dicho lo cual, estoy a vuestra disposición a lo que queráis hablar.